Si estás buscando tu primer empleo en sistemas embebidos, este vídeo te interesa. Seguramente habrás mandado un montón de currículums a un montón de empresas y lo más probable es que ninguna de esas empresas ni siquiera te haya contestado. Bien, pues en este vídeo voy a analizar 5 ofertas reales de empleo, pero las voy a destripar para, digamos, extraer la información importante para que sepas qué es lo que buscan exactamente las empresas en cada una de esas ofertas. Además, voy a intentar de dar algunos tips, algunos consejos sobre qué cosas son realmente importantes en cuanto a tecnologías a aprender, ¿vale? Para que esta búsqueda de empleo de tu primera oferta de sistemas embebidos sea mucho más fructífera. Así que sin más, empezamos. Vale, pues ya estamos en esta primera oferta y quiero destacar lo primero, el titular, porque pone aquí ingeniero de desarrollo de software embebido, pero le añaden el apellido Comunicaciones SDN, que significa Software Defined Network, y redes MANET. Vale, aquí esto es muy importante, porque aunque vas a desarrollar para sistemas embebidos, en realidad el grueso de tu trabajo va a ser desarrollar software, digamos, ¿no? Aplicaciones que sí, que se van a ejecutar en un sistema embebido, que sí, que vas a tener un equipo embebido, seguramente algún tipo de equipo que desarrolla esta empresa, donde va a ejecutarse ese código y tendrás que utilizar un compilador cruzado y demás, pero el grueso de tu trabajo aquí va a ser el tema de desarrollar aplicaciones relacionadas con el tema de manejo de redes, ¿vale? Bueno, aparte de un poco lo que cuentan aquí de la empresa y demás, lo importante, digamos, es esto, el perfil. Desarrollo de software embebido, pero que orientado, como decía hace un momento, a sistemas de comunicaciones, etcétera, ¿vale? Y te piden cierto interés en redes definidas por software y protocolos de comunicación avanzado. Y el trabajo, los requisitos principales son el desarrollo de software embebido en C y C++ y, una vez más, amplios conocimientos del tema de redes, ¿vale? Tema de sockets, TCP/IP, todo esto. Además, conocimientos de SDN, Software Defined Network, ¿vale? Y también compresión de redes MANET, ¿vale? Que esto es algo más específico, ¿vale? Y te piden también conocimientos de sistemas operativos embebidos o Linux embebido, ¿vale? Y manejo de herramientas de desarrollo, depuración y demás. Básicamente, lo que yo extraigo de esta oferta es que la empresa tiene un equipo embebido que utiliza Linux embebido, por eso necesitan que sepas de Linux embebido y de manejas de herramientas de desarrollo, con lo cual básicamente tú lo que vas a hacer es desarrollar aplicaciones que van a correr dentro de ese sistema embebido que lleva Linux embebido, pero seguramente ni siquiera lo harás tú el Linux embebido que lleve digamos, ese equipo, o puede que tengas que hacer ligeras modificaciones, pero no va a ser tu tarea principal. Lo principal va a ser el software, digamos, de aplicación que va a correr dentro de ese equipo. Entonces, necesitan que tengas ciertas nociones de qué es un sistema embebido, porque lo que desarrolles lo vas a correr en ese equipo, ¿vale? Y además tienes que saber, pues eso, hacer una compilación cruzada y luego copiar ese fichero de tu PC digamos, al equipo embarcado y demás. Pero básicamente es eso lo que pide esta oferta. Esta oferta es interesante por un motivo, porque como estas te vas a encontrar muchas. Piden un desarrollador de sistemas embebidos, pero no vas a estar tocando registros y haciendo drivers todo el día. Más bien es que tienen un sistema embebido utilizado en la industria que sea, aeroespacial, ferroviaria, industria, para controlar un semáforo, lo que sea, que es un equipo cerrado ya que tiene la empresa, que quizás alguien de la empresa le hace algún tipo de mantenimiento o mejora, pero seguramente no vayas a ser tú. Y dentro de ese equipo, pues hay que desarrollar la aplicación o librerías o software en general para la aplicación que haga ese equipo. Y entonces por eso necesitan que sea alguien con conocimientos de sistemas embebidos, porque al final vas a compilar la aplicación o la librería y la vas a tener que probar en ese hardware y tienes que desenvolverte medianamente en compilador cruzado, copiar, ejecutar, etcétera, ¿vale? Es eso, por eso esta oferta es importante, ¿vale? Pero básicamente es esto lo que es esta oferta, ¿vale? No tiene mucho más misterio, ¿vale? Así que cuando te encuentres con una oferta de este estilo, que hacen tanto hincapié en el tipo de aplicación que vas a hacer, más que en sí el meollo de, pues eso,
programar drivers o cosas de más bajo nivel, que sepas que el grueso de tu trabajo va a ser eso. Desarrollar aplicaciones para ejecutar en un equipo ya que está en la... Vale, ya estamos en la segunda oferta, que tiene un titular que tampoco nos desvela mucho, Embedded Software Developer. Vamos a ir bajando un poco. Bueno, siempre las ofertas tienen una parte donde se explican la historia de la empresa, qué se dedican y demás. Algún pequeño resumen un poco así, bastante vago muchas veces de qué es lo que vas a hacer y demás. Esta parte, por ejemplo, de Duties and Responsibilities, si lo lees, va a ser muy parecido a otras 100 ofertas que te encuentres. Es como muchas veces son muy vagos. Es como vas a tener que diseñar software, vas a tener que diseñar la arquitectura, tu código, vamos a hacer revisiones del código y vamos a intentar siempre mejorar el software continuamente. Bueno, luego la realidad será la que sea, pero básicamente es un proceso de desarrollo normal y corriente, ¿vale? Entonces tampoco tiene mucho más misterio. En cuanto a, digamos, habilidades y cualificaciones que piden o titulaciones, aquí te dicen explícitamente que quieren una carrera relacionada con el tema de, pues eso, ciencia, ciencia de computadoras, es decir, informática, telecomunicaciones, matemáticas, física o algo relacionado, ¿vale? Pues aquí en concreto piden esto. Luego, ¿cómo de flexibles van a ser con esto? Pues depende. Hay empresas que son tremendamente estrictas, son un poco, no sé, quizás por la naturaleza de lo que hacen, necesiten gente que sea ingeniera, por ejemplo, porque necesitas tener conocimientos avanzados de física y matemáticas para hacer el trabajo, pero hay otras muchas que no tienen tanto esos requerimientos, digamos, y ya depende un poco de, bueno, de la marca de la casa, digamos, que hay empresas que sí o sí quieren tener ingenieros y hay otras empresas que les da un poco más igual. También es verdad que las empresas que les vale con alguien que no es ingeniero, muchas veces también les vale porque según el convenio te pueden pagar menos. El salario base de convenio para una persona de formación profesional es menor que para un ingeniero técnico o de grado o para un ingeniero superior o de máster, ¿vale? O doctorado. Entonces, directamente ya de eso, también muchas veces lo aceptan algunas empresas porque te pueden pagar menos, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema, el tema de la remuneración. Vale, te piden experiencia en software embebido, dominar diferentes lenguajes. Ya te digo yo que C y C++ seguramente se utilizará para las partes de bajo nivel del sistema embebido. Python para el tema de scripting y demás, o puede que, si es un sistema Linux embebido, puede que tenga algún script de Python que corra dentro del sistema embebido, porque al final un sistema Linux embebido puede ser ya bastante potente. Al final, pues eso, es casi como si corrieras una máquina con Ubuntu, salvando las distancias. Puedes ejecutar Python o incluso Java, por eso ponen aquí Java, porque puede que la aplicación de usuario que corra en ese sistema esté hecha en Java. ¿Vale? Tema de redes de computadoras y ciberseguridad. Aquí esto pasa un poco de puntillas, con lo cual quiero entender que, bueno, necesitan que sepas algo, pero algo puede ser simplemente que te sepas conectar por SSH a una máquina y que sepas, no sé, configurar un código en C para mandar por un socket TCP o UDP o cosas por el estilo. Y ciberseguridad, pues ya todo el mundo te pide ciberseguridad, aunque muchas empresas directamente ni lo implementen, pero está de moda y lo piden. Y luego el tema del inglés. En esta oferta está escrita en inglés. Hace unos años las ofertas en inglés eran muy pocas. Y las que estaban en inglés, sí o sí, es que era porque la empresa necesitaba cierto nivel de inglés. Ahora todo el mundo escribe la oferta en inglés porque parece que mola más, incluso en empresas donde luego no se utiliza el inglés para nada, ¿vale? Pero luego hay empresas donde sí que se hace hincapié, además de que porque la oferta está escrita en inglés, hacen hincapié en el tema del inglés. Entonces, bueno, que sepas que hay empresas que sí o sí vas a necesitar un nivel de inglés bastante decente. Mayor de B2, que sería el FIRST de Cambridge, incluso llegando a un C1 si vas a tener que tratar con compañeros que estén en otros países o tal, pues igual incluso un C1 que sería el Advanced de Cambridge, para que te hagas la idea. Luego hay empresas que directamente no se utiliza el inglés para nada, salvo para leer algún documento o un datasheet y esas cosas, pero tienes que tenerlo en cuenta. Aquí puede que sí que necesites algo más de inglés. Y luego ya nos ponemos aquí lo importante, el meollo. Control de versiones.
¿vale? Y herramientas de tracking de tareas. Básicamente Git, Jira, Bitbucket, Confluence. Vale, básicamente lo que indica es que aquí utilizan Jira para llevar los tickets de qué es lo que hay que hacer, las tareas. Bitbucket como control de versiones, que es un contenedor de repositorios de Git. Y luego Confluence, porque es una herramienta también del ecosistema de Atlassian que se utiliza para almacenar documentación. Ahí es donde vas a escribir los requisitos, vas a escribir el diseño, la arquitectura o cualquier otro documento asociado al software. ¿Vale? Entonces, básicamente, aquí tienen una tool suite de Atlassian. Ya está. ARM Cortex M tal, experiencia, pues básicamente utilizan tarjetas con microcontroladores ARM Cortex. Y luego toolchains, Keil Microvision, ARM, GCC, Clang, probablemente utilicen el IDE de Keil Microvision para programar sus microcontroladores. Entonces, básicamente es eso. ¿Vale? Entonces, simplemente que lo sepas. Hay otras empresas que utilizarán el IDE de STM32 porque utilizan STM32. Aquí, Keil. Aquí hablan de artefactos. Nexus, bueno, pues será porque tiene una herramienta donde se almacenan los artefactos, que básicamente son los binarios o librerías que puedan utilizar ya empaquetados, listos para usar y lo tienen como punto ahí de, digamos, donde de ahí se descargan para producción y demás. Continuous Integration, preferiblemente Jenkins. Entonces, aquí tienen montado un sistema de integración continua con Jenkins, que es verdad que es un sistema de integración continua tirando a antiguo. De hecho, en 2026 yo no usaría Jenkins, pero esta empresa se ve que utiliza Jenkins, entonces te piden saberlo. Y bueno, y algunas cosas más, yo creo que de certificaciones o de algún tipo de normativa de algún sector. Vale, y luego te dicen un poco lo que tienen ellos bueno en cuanto a características del trabajo. Cultura, remuneración, horarios y demás. Pero básicamente es esto. Entonces, básicamente, aquí Atlassian, usa el Keil Microvision, usa microcontroladores ARM Cortex y luego tienen una integración continua con Jenkins. Un poco antigua, y luego artefactos con Nexus. ¿Vale? ¿Qué decir sobre esto? Que es muy importante que sepas utilizar Git, porque eso sí que en todas las demás ofertas que vamos a ver lo vas a ver. Y luego el tema del ticketing Jira es también bastante conocido o digamos bastante extendido en la industria. Bitbucket yo diría que menos, yo creo que muchas empresas utilizan más GitHub o GitLab. Bitbucket yo creo que se utiliza menos, pero también se utiliza. No sé, yo diría que podría ser la cuota de mercado, no sé, un 50% de empresas utilizan GitHub, un 30% GitLab, un 20 o un 15 utilizan Bitbucket y luego el resto utilizan otras cosas, incluyendo empresas que directamente no utilizan control de versiones. Pero bueno, y vale, y otra cosa sobre la integración continua, yo te recomiendo que aprendas a utilizar la integración continua de GitHub o de GitLab, que son muy parecidas, ¿vale? Porque eso es lo que marca el mercado ahora mismo en 2026. Bueno, esta oferta tampoco tiene ya mucho más, así que vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y vamos con la tercera oferta. Tenemos aquí otro titular que tampoco nos dice mucho, Embedded Software Engineer. Y básicamente aquí tenemos una empresa que debe fabricar, yo creo que impresoras 3D. ¿Vale? Y lo que más nos interesa, o digamos el titular que podemos sacar aquí de qué va a ir el trabajo, es en esta parte negrita. El firmware de la impresora y la interfaz gráfica. ¿Vale? Entonces, básicamente debe ser impresoras 3D, entonces tienes que diseñar el firmware para controlar, digamos, la impresora, pero también el diseño de la GUI, es la interfaz gráfica que va a ver el usuario final de la impresora, ¿vale? Que será una interfaz gráfica que ahora veremos cómo va a estar diseñada. Bueno, te hablan aquí de que vas a... Bueno, esto es muy típico también. Planificar, las reviews, team meetings, etcétera. Bueno, esto un poco más abajo lo dicen, pero básicamente es que en esta empresa deben tener un proceso Agile o Scrum, pero básicamente Agile, donde habrá meetings diarios, donde habrá reviews y habrá que hacer plannings de los sprints
de las funcionalidades y demás. Entonces, básicamente, pues vas a tener que participar como desarrollador en esas reuniones o en esas ceremonias de Agile, y vas a tener que aportar tú, pues eso, planificar las tareas que haya que incluir en los sprints, saber con qué tareas meter al sprint, cuáles no y demás. ¿Vale? Desarrollar e integrar módulos para un SBC Linux. Esto es Single Board Computer. Básicamente deben tener una tarjeta rollo como una Raspberry Pi, si es que no es una Raspberry Pi, o muy similar, donde desarrollan su software para controlar la impresora dentro de ahí. Entonces, tu trabajo va a ser desarrollar software para la funcionalidad de la impresora dentro de una tarjeta comercial, una Single Board Computer, que se basa en un Linux embebido, ¿vale? Bueno, definir una GUI, review, antes, coder, bueno, lo que decía también en otra de las ofertas. Un proceso de desarrollo más o menos habitual y normal en 2026. Utilizas Agile, pues toda la serie de reuniones y ceremonias de Agile, además code reviews, pues eso, tratar con diferentes áreas dentro de la empresa, porque seguramente tendrás que hablar con diferentes áreas, si hay gente de hardware, si hay gente de incluso de marketing o de ventas, y si necesitan algo de ti o tú de ellos, bueno, en general, tampoco tiene mucho más misterio. Digamos, parece que tiene un método de desarrollo habitual para ser 2026. En cuanto a las habilidades que te piden, se separan en soft skills y hard skills. Las soft skills me parece muy interesante esta oferta. Te piden, pues eso, que tengas una gran capacidad de análisis y capacidad técnica, ¿vale? Quieren, en la medida posible, que seas una persona con una cabeza ingenieril, es decir, que tengas esa mente lógica, que busque, digamos, soluciones lógicas y buenas a los problemas. Self-driven y proactive, pues que seas proactivo, que te busques la vida y no estés todo el día preguntando lo que hay que hacer, ¿vale? Es una forma bonita de ponerlo, pero es eso, es que te busques la vida, ¿vale? No estés todo el día preguntando qué hacer. Luego veremos si eso es bueno o malo. Atención al detalle, lo mismo, pues lo que te digo, mente ingenieril, pues cuanto mejor sepas tú hacer las cosas y las veas tú directamente porque tienes esa visión, digamos, de ingeniero y resuelvas los problemas por ti mismo, pues mejor. Team worker, vale, pues eso. Y trabajo con equipos multidisciplinares. Bueno, es difícil la empresa que no tiene equipos multidisciplinares, y es difícil la empresa donde no tengas que trabajar con personas. Entonces esto me parece un poco redundante, pero bueno, no está de más ponerlo. Es como cuando trabajas con otras personas que van a tener diferentes formas de hacer las cosas o diferentes caracteres, y hay que intentar adaptarse, ¿vale? Entonces eso, es decir, si tienes una personalidad rara o difícil, eso suele notarse en las entrevistas y demás, y suele ser algo que suele echar muy para atrás a empresas. De hecho, yo lo sé porque lo he visto, cómo se ha rechazado a gente en procesos de selección que yo he presenciado, que técnicamente eran de largo los mejores, pero se les ha descartado porque tenían una actitud que se veía o se preveía que iba a causar problemas. Entonces, muchas veces se prefiere un ingeniero de 7 que se lleve bien con la gente y cree buen ambiente, que un ingeniero de 10 en cuanto a que sea muy bueno y tal, que sea una persona con mal carácter, arrogante o así, o déspota. O sea, eso es el número uno. Se prefiere a alguien un poco peor técnicamente, pero que encaje con el trabajar con personas. Esto, importantísimo. Y bueno, aquí un par de cosas muy importantes. Que te sientas confortable en entornos inciertos, y que sepas trabajar bajo presión. Básicamente te están diciendo que vas a tener fechas apretadas y vas a tener que currar mucho y tienes que saber capear el estrés. Ya está, eso es lo que quiere decir estas dos frases. Hay empresas que son más calmadas porque son muy grandes, porque tienen procesos muy bien establecidos, y empresas pequeñas, que debe ser este el caso, pues tienen que sacar funcionalidad rápido, porque si no sacan rápido no venden, y si no venden no ingresan dinero, y si no ingresan dinero pues se van al carajo. Entonces,
es así. Rollo, una empresa, cuanto más se acerca al rollo startup, más presión vas a tener y más te tienes que buscar la vida. Cuanto más multinacional es, más grande, es más como un ministerio. Está todo procedimentado, puede ser un poco más aburrido, pero tienes el trabajo más asegurado. En cuanto a las hard skills, lo que te piden también aquí ingeniería, un título de ingeniería. Te piden saber poliformismo y C++. Entonces, tiene toda la pinta de que la aplicación que hacen aquí la hacen en C++. Entonces, esto hay empresas que la aplicación que corren dentro del sistema embebido la hacen en C++ por la complejidad que pueda tener o simplemente porque en su día decidieron utilizar C++. Si es así, si las ofertas que ves suelen pedir o que te gustan, suelen pedir C++, que sepas que vas a tener que aprender a utilizar C++. Y a hacer posible versiones más bien tirando a modernas, desde C++ 14 en adelante, porque son las que tienen funcionalidades más interesantes para el tema de manejo de embebidos y demás, ¿vale? Entonces, si eso te interesa, vas a tener que aprender C++ o mejorar los conocimientos que ya tengas. Vale, vas a desarrollar aplicaciones en C++. Conocimientos de sistemas operativos Linux, pues claro, si es un sistema basado en Linux embebido, pues obvio. Multiprocesor, memory management, bueno, lo típico de saber hacer aplicaciones teniendo en cuenta pues, las restricciones que tiene un sistema operativo. Es que si empiezas a utilizar memoria dinámica y la usas sin control, la aplicación va a explotar, que si no utilizas, digamos, los recursos bien a la hora de programar, pues tu aplicación va a ser lenta o va a consumir mucha memoria o directamente va a crashear, etcétera. ¿Vale? Concurrencia es, pues si tienes threads, tiene pinta de que aquí utilizan aplicaciones con threads, entonces si no controlas mucho el manejo de threads, estúdialo, etcétera. Vale, no puedes imaginar sin utilizar un framework Agile. Básicamente te están diciendo que aquí utilizamos Agile y el que venga tiene que saber utilizarlo y tiene que desenvolverse bien, ¿vale? O sea que como mínimo, porque claro, tener experiencia de Agile, si no has trabajado nunca en un sitio con Agile, es difícil, pero lo que sí puedes hacer es estudiar básicamente el framework Scrum, te diría yo, que es el más extendido, y entender de qué va eso, para cuando te pregunten en una entrevista eventualmente sobre Agile, digas, mira, pues no he trabajado con Agile en una empresa, pero sé exactamente de qué va, sé cómo los rituales y tal, y me adaptaría muy rápido, porque esto es importante. ¿Vale? Versión de controles con Git, pues lo mismo. Esto es un must. En 2026, de hecho, si una empresa no utiliza Git, mejor no entres, porque no vas a aprender nada útil ni nada moderno. ¿Vale? Entonces, Git tienes que saberlo usar. Git, en plan, desde línea de comandos o utilizarlo en local, como utilizarlo con el servidor remoto, ya sea GitHub, GitLab, Bitbucket o el contenedor de repositorios Git que uses. Pero básicamente tienes que saber utilizar Git. Vale, vemos aquí también que nos hablan de Qt y de QML. Una de las tareas que decían que vas a hacer es desarrollar una GUI, una interfaz gráfica de usuario, pues la deben hacer con Qt y QML, ¿vale? Experiencia con STL, entiendo que se refieren al formato que utilizan las impresoras 3D para impresión. Entiendo porque supongo que el sistema embebido lo que hará será cuando con una tarjeta de memoria o con un USB pasas ficheros STL a la impresora para ser impresos, pues el sistema embebido va a ser el que va a leer ese fichero y igual tiene que hacer algún tipo de procesamiento con él o tiene que extraer información de ese STL para pasárselo, digamos, a los motores y al inyector y demás. Entonces, por eso quizás te pidan esto. Luego, CMake y QMake pues son los sistemas de build de Qt, o sea que, una vez más, sospechas confirmadas utilizan Qt. Y luego POSIX, File Systems, vale, que utilizan sistemas de ficheros. Obviamente, en un sistema Linux embebido, pues vas a utilizar sistemas de ficheros y vas a tener que manejar sistemas de ficheros de los medios de almacenamiento, tarjeta de memoria USB que use la impresora 3D para pasarle los ficheros STL que vas a imprimir. Entonces, por eso tienes que saber manejar esto. Y experiencia en impresión 3D. Pues ya está. Esto es básicamente lo que os decía, que todo lo que sepas que
que digamos que ayude a saber utilizar o desarrollar este software, es decir, que conozcas bien el nicho en concreto, que es básicamente las impresoras 3D, pues mejor, claro. Porque en sistemas embebidos lo que tienes siempre, tú tienes dos partes. Tienes la parte de saber programar Linux o saber programar bare metal, saber tocar un registro, saber encender un LED, pero luego tienes que la segunda derivada es el nicho para el que estás aplicando esto, porque un sistema embebido, como su nombre indica, está embebido en otra cosa, pero puede estar embebido en una televisión, en un microondas, en una impresora 3D, en muchos dispositivos. Entonces, muchas veces, siempre los desarrolladores de sistemas embebidos tenemos que aprender dos cosas, que es lo que es en sí el arte de los sistemas embebidos, pero además, luego, en concreto, el nicho donde están aplicando esos conocimientos. En este caso, impresión 3D. Bueno, vamos con la cuarta oferta, que en este caso es como una beca, que esto sí que podría interesar a gente, digamos, que estáis empezando recién acabados los estudios o similar, que habla de desarrollo de comunicación, una librería de comunicaciones in chip. Vamos a ver qué es esto exactamente. Bueno, aparte de toda la información y demás de la empresa y todas estas cosas, vamos a ver el medio de la cuestión, que es esta. En esta beca lo que hará será desarrollar funciones en embedded C, bare metal pone, sin sistema operativo, de comunicaciones, funciones de comunicaciones, ¿vale? Para el equipo de verificación, permitiendo la comunicación entre los procesos de verificación corriendo en diferentes cores. O sea, esto tiene pinta de que tienen un sistema embebido con algún tipo de chip multicore. Supongo que será, no sé, quizás es un microcontrolador multicore, puede ser. Los hay ya. SP tiene microcontroladores multicore, ST Microelectronics también. Bueno, el caso es que deben tener eso y entonces para comunicar procesos de verificación que están en esos diferentes cores, pues necesitan implementar una librería para pasar información entre esos cores. Entonces, básicamente te piden eso, desarrollar el plan de desarrollo de esas fases, diseño y documentación de los mecanismos de comunicación, implementar la comunicación, las funciones de comunicación en lenguaje C y testear y validar. ¿Vale? Para ello, para poder realizar esta tarea correctamente, te dicen, bueno, estudiante en último año o demás, y te piden pues conocimiento en vez de C, básicamente, saber utilizar C, pero para sistemas embebidos, porque el lenguaje en vez de C no existe, el lenguaje es C. Lo que pasa es que hay características de C, del lenguaje C, que son principalmente usadas en sistemas embebidos. Vale, por ejemplo, Volatile lo puedes utilizar en un programa en C que corras en tu PC, pero típicamente Volatile se utiliza en sistemas embebidos para el tema de evitar, o sea, que valores que están en registros, el compilador optimice el valor y no leas el correcto, o valores que cambian dentro de interrupciones. Volatile hace que el procesador siempre lea el valor real y no lo caché, bueno, etcétera. Por ejemplo, por poner un ejemplo de Volatile, ¿vale? Entonces, básicamente vas a programar en C. Y te piden también entender, digamos, mecanismos de comunicación interproceso o on-chip. Básicamente, dos temas. Comunicaciones interproceso, pues cuando estás, por ejemplo, en un sistema Linux embebido, que es un sistema operativo, digamos, completo, tienes mecanismos de comunicación entre procesos, como pueden ser sockets, tanto normales como sockets Unix. También puedes tener colas de mensajes, puedes tener memoria compartida, tienes diferentes IPCs que se llaman. Interprocess Communication, ¿vale? Entonces tienes esos diferentes mecanismos. Pero luego también tienes mecanismo de comunicación on-chip. Los microcontroladores de los que te hablaba hace un momento, que tienen varios cores, suelen tener algún periférico implementado dentro del propio Silicio, que accedes a él para configurarlo y usarlo, digamos, a través de registros, que son, digamos, módulos de comunicación para comunicar los cores dentro del propio chip. Entonces, si tú quieres enviar un mensaje del core 1 al core 2, pues igual lo que tienes que hacer es, utilizando los registros de ese periférico, decir, bueno, pues si escribo en esta dirección de memoria, significa que lo que ponga ahí, lo que grabe ahí,
el módulo este lo va a enviar al otro extremo, al otro core. Y en el otro core, por otro lado, pues si leo este registro, leo lo que me acaba de llegar, que me acaban de enviar por el otro lado. Igual puedes setear interrupciones en cada uno de los cores para que te avise cuando ha llegado un nuevo dato, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas son como mecanismos de comunicación totalmente específicos de cada chip, ¿vale? Y entonces ahí tendrás que tu librería tendrá que implementar pues, los accesos a los registros correspondientes o a configurar el periférico correspondiente, ¿vale? Igual que si, por ejemplo, para una comunicación SPI tendrías que configurar el periférico SPI de tu microcontrolador para mandar o para recibir, pues hay otros periféricos que no son periféricos estándar, no son, digamos, protocolos estándar de comunicación como SPI, 2T y tal, sino que son específicos de una marca y sirven solo esos periféricos para comunicar entre dos cores o entre cuatro si tienen cuatro o lo que sea. Entonces, bueno, simplemente tendrás que leer el datasheet, saber qué registros tienes que tocar para luego implementarlo en tu código de la librería. Y luego te dicen que tienes que estar confortable utilizando Linux, básicamente porque el entorno de desarrollo será Linux, y utilizar Git, porque luego el código seguramente lo subirás a un repositorio de Git. Y te piden buen nivel de inglés, tanto escrito como hablado. Bueno, y vamos ya con la quinta y última oferta. Esta es un poco especial porque es de un poco de nicho. Aquí vemos que es una oferta para un desarrollador o ingeniero junior de FPGA y firmware. Y en concreto, esta oferta es más, digamos, lo central es el tema del desarrollo FPGA. ¿Por qué digo que es un poco de nicho? Porque dentro de los sistemas embebidos, si tú básicamente te dedicas a desarrollar software embebido, aunque sea, digamos, tocando, digamos, al más bajo nivel, haciendo drivers o demás, al final, tanto si es Linux embebido como si es con FreeRTOS o si es Bare Metal, casi siempre va a ser en C. Entonces, tú, si sabes programar bien en C, tienes digamos, las bases sólidas de cómo programar en C para sistemas embebidos. No digo que sea fácil cambiar de uno a otro entre, por ejemplo, Linux embebido y Bare Metal, pero te va a ser todo más familiar porque al final no deja de ser programar en C. Las APIs cambiarán, las funciones que llames cambiarán, ¿vale? Pero es programar en C. Sin embargo, FPGA es un mundo completamente aparte, porque ahí no estás programando al uso, no es una programación al uso, sino que estás describiendo hardware. Y se hace con un lenguaje distinto, VHDL o Verilog, y además lo que estás definiendo es un circuito digital, ¿vale? Y pueden ser circuitos digitales muy complejos. Entonces, lo primero que para desarrollar FPGAs tienes que tener un conocimiento de electrónica digital avanzado. Y eso lo habrás podido adquirir estudiando una carrera o por tu cuenta, pero tienes que tener un conocimiento de electrónica digital muy grande, porque básicamente vas a reproducir un circuito digital, digamos, teórico, implementado con VHDL para luego pasar ese bitstream al FPGA y que funcione como tú quieres que funcione el FPGA. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Esta empresa es una empresa de IoT, ¿vale? Y aquí habla de eso, de diseño y simulación de lógica digital usando VHDL o Verilog para FPGAs de la marca Xilinx, ¿vale? También te dicen, ¿vale?, que vas a desarrollar firmware, escribir firmware en lenguaje C para hacer de interface con la FPGA. Claro, en la mayoría de los sistemas que hay un FPGA, el FPGA no está solo, sino que está o comunicado por cable con otra tarjeta principal que tendrá una CPU y correrá un Linux embebido o un FreeRTOS o una aplicación Bare Metal, pero digamos en un microcontrolador o un microprocesador. O puede que tengas que esté todo en la misma placa, todo soldado, el FPGA y el microcontrolador o microprocesador, o que incluso tengas un chip como el Xilinx Think, que sea un chip donde dentro del propio silicio, dentro de un solo chip, tienes una FPGA y un microprocesador con dual core, si no recuerdo mal, donde puedes correr el Linux embebido. Entonces, por eso te habla de que el firmware escrito en C para comunicar el FPGA con ese microprocesador o microcontrolador, ¿vale?
Además, te piden conocimientos de automatización y scripting, pues el típico script de Python o tal, para simular procesos o hacer tareas de testing o verificaciones de laboratorio, ¿vale? Conocimientos de debugging, pues evidentemente, y aquí sí que tienes que tener conocimiento de debugging, de herramientas de debugging, pero hardware, porque en una FPGA muchas veces para medir lo que sale vas a tener que utilizar analizadores lógicos pinchados en las salidas de la FPGA o analizadores de espectro o osciloscopios, ya instrumentación de laboratorio, ¿vale? Entonces, aquí sí que vuelvo a decir, tienes que tener conocimientos avanzados de electrónica y de electrónica digital, ¿vale? Entonces, esto es importante. Esto no es para cualquiera, este puesto. La FPGA es como un subnicho dentro del nicho de los sistemas embebidos, ¿vale? Y en cuanto a también hablan de futura innovación, exploración de tecnologías de nueva generación, como Xilinx, Versal Architecture. Bueno, esto deben ser cosas específicas de la marca Xilinx que estarán desarrollando nuevas líneas de negocio, ¿vale? Y por eso aquí sí que te piden un grado en ingeniería electrónica o telecomunicaciones, ¿vale? Y haber tenido como mínimo, pues, conocimiento académico o a través de una beca de diseño de circuitos digitales con VHDL, Verilog o System Verilog. Esto es, claro, es que si vas a hacer FPGA es importantísimo, tienes que tener el conocimiento de electrónica digital avanzado, ¿vale? Entonces, a mí me parece difícil haber alcanzado ese conocimiento de FPGAs si no has pasado por una carrera de telecomunicaciones o de electrónica, la verdad. Puede que haya alguien que lo haya aprendido autodidacta, pero me parece difícil, ¿vale? Yo simplemente, esto es mi opinión. Y luego, bueno, el tema de Python lo van a hablar y ingeniería aumentada por IA. Bueno, será que sepas utilizar herramientas de IA para agilizar tu trabajo. Cursor, Copilot, vale, pues lo típico es incluir en tu flujo de trabajo herramientas de inteligencia artificial para mejorar tu productividad. No es más. Ya está. Y luego Professional Proficiency in English. Esto, Professional Proficiency in English, significa un nivel C1 o similar. Lo que sería en el examen de Cambridge Advanced, ¿vale? Ese sería un C1 en el marco europeo de referencia de inglés. Ese es el nivel que te están pidiendo. ¿Por qué? Supongo que porque tendrás que trabajar con gente que habla en inglés, gente de otros países o cosas por el estilo. Pero aquí es como una petición muy clara en cuanto a nivel de inglés. Aparte de que la oferta ya está en inglés. Pero bueno, como decía, como últimamente todo el mundo escribe las ofertas en inglés, pero ya cuando ponen explícitamente que necesitas un nivel elevado de inglés, pues aquí tómatelo en serio. Aquí seguramente no van a aceptar que tengas menos nivel y seguramente te van a hacer una prueba. Y si llegas a la fase de entrevista, va a haber una parte de la entrevista donde el entrevistador o otra persona de la empresa te va a empezar a hablar en inglés durante un rato contigo. Y ahí van a ver rápidamente si tienes el nivel o no lo tienes. Entonces, aquí sí que hay cosas en las ofertas que se pueden pasar más o menos por alto, pero hay otras cosas que si no las cumples, olvídate porque te van a descartar. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Ha habido alguna oferta que ha salido y lo comento a título general. Hay empresas multinacionales que tienen sedes en varios países y tienes que trabajar de forma habitual con gente de otros países. Ahí tienes que tener el nivel de inglés y tiene que ser un nivel de inglés ya más tirando a C1 que a B2. ¿Vale? Entonces, ahí ya cada uno tiene que saber cuál es su nivel de inglés de verdad y dedicarle el tiempo y el esfuerzo para alcanzar el nivel deseado si quiere aspirar a esas ofertas, simplemente. ¿Vale? Y poco más. Habla aquí algunas cosas más, pero bueno, lo mismo. Git, es que Git es omnipresente. Linux, pues lo mismo. Si muchas veces son sistemas embebidos basados en Linux embebido, entonces tienes que tener conocimientos básicos como mínimo de Linux, porque cuando te conectes a ese sistema embebido para lanzar la aplicación o para hacer cualquier cosa, tienes que saber utilizar Linux. Y ya no te digo nada si el entorno de desarrollo que usan también es Linux, es decir, que desarrollas dentro de una máquina de Linux. Puede que incluso te den un portátil que vaya con Linux solo o que tengan un servidor de desarrollo Linux y tú te conectes por SSH y desarrolles en él. También es una opción que también tienen otras empresas. Entonces, tienes que saber utilizar Linux. Y bueno, herramientas Xilinx, pues está claro. Esta empresa utiliza FPGAs y herramientas Linux, Linux Xilinx, y tienes que conocerlas, básicamente.
Si manejas FPGAs, conocerás Xilinx perfectamente, pero tienes que estar puesto al día, ¿vale? Bueno, y con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos visto diferentes tipos de ofertas laborales que te puedes encontrar y las hemos desgranado un poco y hemos sacado un poco de jugo de qué es lo importante que tienes que sacar de todo lo que se pone en la oferta y lo que es más o menos accesorio. Simplemente espero que te sirva, que te ayude a encontrar ese trabajo que estás buscando y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo.